que el que no se salvó no por culpa tuya, es por culpa de que el que convence no lo convenció. Según lo que dice la Escritura, el Espíritu Santo de Dios vino con 3 objetivos. Primero, para convencer al mundo de pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. Se encuentra en San Juan capítulo 16 y versículo 8. Quiero hablar de ese tema, así es que esté preparado, porque Dios trae una palabra de fortaleza, de victoria y de poder sobre usted. Señores, bienvenido a su canal Alma Misión en Cristo. Si no se ha suscrito, hágalo ahora, deje comentario, déle like y sígueme apoyando para que así yo pueda seguir hacia adelante predicando la palabra de Dios, haciendo lo que me gusta. Porque le tengo un video por ahí donde hay un ministro que dice que los que se pierden no es culpa de ellos sino del Espíritu Santo, porque supuestamente no lo convence de pecado. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Dice San Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Seguimos leyendo ahora. 3 objetivos principales según lo que dice el versículo 8. El Espíritu Santo viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿a quién dice el apóstol que convence el Espíritu Santo? Al mundo. Pero véase que aquí cuando menciona la palabra mundo no se refiere al sistema de cosas que viven y se mueven en el mundo. Más bien, hace reverencia a los seres humanos, hombres y mujeres y niños. Todo aquel que tiene aliento de vida, que tiene un intelecto, un conocimiento, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Esas son las personas indicadas para que el Espíritu de Dios trate con ellos y los convenza de que están en un error. ¿Me entendió? Porque el Espíritu Santo no trata con los animales. No, el Espíritu Santo ministra a los seres humanos, a las personas que tienen capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Gentes que son creadas a imagen y semejanza de Dios. Pero el Espíritu Santo es el encargado de convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quiénes? A las personas que están en el mundo. Fíjense que crea un círculo donde aparece un cuadro donde hay dos que están en una contienda. En este caso, Dios y el ser humano. El ser humano y Dios. El ser humano dice que no, que es así de esta forma, pero Dios dice que no es así, que es como Él dice. Estamos hablando de que cuando una persona está hundido en su pecado, que cree que lo está haciendo bien, que cree que sí, eso no es malo, eso está bien, yo creo que debe ser así. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo y lo convence de que está en un error. Alabado sea Dios. Es decir, es como que le gana la contienda. O sea, el Espíritu Santo, en el momento que yo escuché la palabra de Dios, me convenció de pecado. Me dijo que yo estaba en un error. Pero de manera simultánea, también me convenció de que era reo de muerte por causa del pecado que estaba cometiendo y por el pecado que traía o que traigo heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso es que dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es así. Alabado sea Dios. Ahora, fíjense bien. A veces leemos este versículo y lo aplicamos a las personas que no conocen a Dios. A la gente que está por ahí. Se fuma sus jucas, se bebe su romo, su fría, sus mujeres, su parranda, su teteo, su baile, sus modas, sus cosas materiales. Todo lo que tiene que ver con el mundo, todo eso lo absorbe a esa gente que está ahí. Pero eso pensamos nosotros, hermano. Ese versículo no es solamente para la gente que no conoce a Dios. Ese versículo también incluye a las personas que ya se convirtieron, pero que en el transcurso del camino, el recorrer de la vida, tienen una lucha constante. Alabado sea Dios. ¿Me entendió? ¿Y por qué? Porque dice ahí que el Espíritu Santo convence de pecado y de justicia. ¿Lo ve? O sea, en el caso nuestro, ya el Espíritu Santo no me convence a mí de pecado porque anteriormente Él me convenció de pecado. Una vez salvo, recibido el Espíritu Santo, recibido la palabra, ahora Él me convence de justicia. Es decir, me convence que tengo que practicar la justicia, que tengo que hacer lo bueno. Porque si no lo hago, hermano, hay una sentencia de muerte, de perdición eterna que me espera en el más allá. Alabado sea Dios. Entonces fíjese
todo el trabajo que hace el Espíritu de Dios en aquellos creyentes que realmente le aman, que lo sienten, que claman a Él, que se tiran de rodillas, que se mantienen humillados, que se apartaron del mundo y viven absolutamente para Dios. Está convenciendo de manera constante de que tienen que ir mejorando en el transcurrir de su vida. Convence al mundo de pecado y de justicia. El Espíritu Santo es el encargado de atraer las almas al Evangelio. Es el encargado de decirle a los amigos, a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas, a los que son de obstáculos y de tropiezos al Evangelio, de que tienen que venir a Cristo, que tienen que arrepentirse de su pecado. Alabado sea Dios. Excelente. Pero a la iglesia, al pueblo de Dios, lo convence de justicia y de juicio. Bueno, a los impíos también lo convence de juicio, porque le dice que si no se arrepienten, Dios les juzgará por cada una de sus obras que cometen vinculadas al pecado. Eso es así. Entonces, hay un pastor que dice que los que se pierden o los que se perdieron, ellos no tienen la culpa, que el que tiene la culpa es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no trató con ellos. Señores, hay gente que son apretados, hay gente que se meten en camisa de 11 varas, como dicen, porque esas son cosas, hermano, que creo que hay que estar fuera ya de sentido común para decir cosas como esta. Sobre todo una persona que se considera que tiene un gran conocimiento en las Escrituras, es una persona que está ungida, que tiene la revelación del Espíritu de Dios para hablarle a las masas. Sin embargo, mire con lo que sale. Vamos a verlo. Vamos a ver el video para que usted vea que no soy yo que lo digo, es él que lo dice. Que los que no se convirtieron o los que no se salvaron fue culpa del Espíritu Santo por no haber tratado con ellos. Adelante. Y el Espíritu Santo convence de pecado. Te voy a decir más. Y el Espíritu añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces, si yo estoy en una campaña y tú no vienes al llamado, tú no eres el culpable, porque aquí dice que quien convence es el Espíritu Santo. Así que el que no se salvó, no por culpa tuya, es por culpa de que el que convence no lo convenció. Así, esa es la respuesta. Cógelo también. Ahora bien. La macate. Míralo ahí. ¿Usted vio lo que dijo? ¿Usted vio lo que dijo? Ahora, ¿qué dice la Biblia en Romanos capítulo 10? Dice que si creyera en tu corazón y confesares con tu boca que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Lo primero que hay que destacar es que creer en Dios, creer en Jesús, es un asunto de fe. Y es de manera voluntaria. Dios se encarga de hacer el trabajo a través del Espíritu Santo, pero la otra parte tiene que ponerla a la persona. Dios no va a obligar a nadie. Él dice, no, yo te llamo, yo hablo contigo, yo te convenzo de pecado, pero tú vienes si quieres. Eso es así. Hay gente que ahora mismo me están escuchando y Dios viene tratando con ellos de hace tiempo. Incluso ya los ha convencido de que están en un error y de que necesitan arrepentirse, porque si no le espera el infierno. Pero no, ellos siguen ahí, como que nada está pasando. Hacen caso omiso. Pero el Espíritu Santo ya hizo su trabajo, hizo su misión con el propósito de que usted se aperciba y no se pierda, sino que sea inteligente, dé un paso de fe, se arrepienta, se lave de sus pecados y se prepare para que en ese día, cuando Cristo venga, usted pueda irse junto con la iglesia. El Espíritu Santo viene convenciendo a la iglesia, a los creyentes, de manera constante, hermano. ¿Y cómo así? Pero recuerde que nosotros nos convertimos y venimos en un crecimiento de manera gradual. Usted se convirtió a Cristo, fue lavado con su sangre, pero usted no conoció a Dios de una vez. Aleluya. Ok, en lo que tiene que ver con el plan de salvación, ¿verdad? Sí, ya Dios te salvó. Pero ahora viene un conocimiento hacia Dios que se presenta y se manifiesta en nosotros de manera gradual. Obviamente, todo esto necesita esfuerzo, oración, lectura de la palabra, ayuno, sometimiento, entrega a Dios, humillación. Entonces Dios va a venir haciendo su obra. ¿Me comprende? Por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos, mire, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense que ahí la Escritura está diciendo que ellos iban a ser verdaderamente discípulos. O sea, está hablando del futuro. ¿Por qué? Bueno, porque la salvación en los creyentes se va perfeccionando de manera gradual. Es decir, debe de ir en crecimiento de manera constante. No te puedes quedar en el primer escalón. Mi alma te alaba, Jesús. De ser así, entonces estaría presente un creyente sin fruto, estéril, sin presencia de Dios. Porque no hay nadie, querido hermano, que tenga el Espíritu Santo, sienta el fluir del Espíritu de Dios, que se mantenga así y dan fruto. La gran crisis que vive la iglesia de este tiempo, hermano, se debe a la escasez de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Es lo que nos convence, es lo que nos lleva de triunfo en triunfo. Lo que nos pone a orar, a buscar, a ir a la iglesia, a ocuparnos de las cosas de Dios.
Si el Espíritu Santo no está presente, hermano, seríamos creyentes derrotados. Aleluya. Mi alma te alaba. Pero si Él está con nosotros, hermano, tenemos una victoria triunfante. Nadie podrá detenernos. Nadie podrá hacernos frente. Y yo estoy hablando con gente que sabe de lo que le estoy hablando. Creyentes que han peleado grandes batallas de la fe. Porque el Espíritu de Dios ha estado sobre ellos y lo ha llevado de triunfo en triunfo hasta la corona eterna. Y cuando Él venga, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vuelvo y repito, el término que utiliza el escritor aquí de la palabra mundo no se refiere al sistema de cosas que viven y se mueven en el mundo, sino a las personas que están respirando, a las personas que Dios le está hablando, a seres humanos. La palabra mundo en la Biblia aparece en muchos lugares y se puede aplicar en diferentes facetas. Mundo significa sistema de cosas que viven y se mueven en el mundo. Mundo también significa la creación, que tiene que ver con los ríos, las montañas, los valles, los pueblos, los edificios, todas las cosas materiales que usted ve, el cielo, el aire. Pero mundo también tiene que ver con almas, seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios para que le adoren en espíritu y verdad. ¿Dónde podemos ver eso? En San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ve, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí se está refiriendo a seres humanos, a personas que están en la iglesia y a personas que no están en la iglesia. A todo el que existe. El salmista dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mi alma te alaba, Jesús. Oye, el mundo y los que en él habitan. Obviamente ahí se refiere a toda la estructura, la creación. Mi alma te alaba, Jesús. Pero dice que vino para convencer al mundo de pecado. Porque no es el pastor, no es el evangelista, no es el líder, no es el predicador que convence a la gente de pecado, hermano, es el Espíritu Santo. Por eso es que el creyente tiene que orar, buscar a Dios, entregarse en cuerpo y alma, vivir para Él, santo Dios, para que Él se encargue de convencer, de poner gracia, de poner la palabra de impacto, de poder, que vaya y toque los corazones para que se arrepientan a Cristo. Mi alma te alaba, Jesús. Míralo ahí donde lo dice. Dice que el Espíritu Santo vino para convencer de pecado. Claro, Él es el encargado de convencer, de decirle a la gente que están mal. Entonces, si se pierden, Él es culpable. Eso es más o menos lo que quiso decir el predicador que usted vio ahí hace unos minutos. Hermano, esto casi se puede considerar como una blasfemia, hermano. Pero ¿cómo puede ser posible que un líder, un predicador, un evangelista, una persona que está preparada, que ha estudiado en seminarios, institutos y está preparado en la letra, en la materia, diga cosas como estas, hermano? Creo indudablemente que el Espíritu Santo merece un respeto, hermano. Honra. Merece que nosotros le hagamos reverencia, porque los conocimientos y la sabiduría que tenga el ser humano nunca podrán superar las ideas, el conocimiento y el trabajo que hace el Espíritu de Dios en esta humanidad. Porque es que Él se mete donde no se mete el médico cirujano, el psicólogo, el psiquiatra. Él se mete allá, lo más profundo del ser humano, y lo toca y lo liberta. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él convence de que tenemos que orar más, tenemos que asistir más a la iglesia, que tenemos que esforzarnos más en la obra de Dios, que tenemos que santificarnos más para Dios. Él es encargado, hermano, de convencer tanto las personas que no conocen a Dios como los creyentes que ya están en la iglesia, que fueron lavados con la sangre de Jesús, que tienen al Espíritu Santo, que conocen la palabra, que tienen ministerio, que son parte de ese cuerpo ministerial, que funcionan para que la iglesia de Cristo siga en crecimiento. Esto es gracias a que la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Ahora, nosotros los creyentes también pertenecemos al mundo en cuanto al contexto de la creación del ser humano. ¿Comprendió? Porque ya lo que tiene que ver con el espíritu que gobierna el mundo, que se refiere al sistema de cosas que viven y se mueven en el mundo, ya nosotros fuimos rescatados de ahí. Ya Dios nos libertó de ese fenómeno. ¿Lo ve? Ya ahora vivimos para Dios, porque Él nos salvó. Pero aunque Él nos sacara de ese mundo, todavía Dios sigue convenciendo nuestra vida de que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir creciendo, que tenemos que dar más fruto para Él. En este sentido, entonces, tengo que decir que el Espíritu Santo viene convenciendo nuestra vida de manera constante.
Por ejemplo, allá en Jeremías, ¿qué pasó? Oh, Dios convenció a Jeremías de que estaba en un error, hermano. Pero Jeremías era creyente. Jeremías era un profeta que estaba ungido, escogido desde el vientre de su madre. Por eso fue que Dios le dijo, antes que naciera te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero el mismo hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, que Dios hablaba con él, es el mismo que dice, no, ya yo no voy a predicar mala palabra. Señor, acabé con esto, ya yo no puedo seguir en este asunto. No, es que cada vez que hablo, esto me trae un problema. Yo no puedo seguir en este trabajo. ¿Pero qué pasó? Oh, dice, hermanos, que había un fuego en Jeremías que no lo pudo resistir. Por eso fue que él dijo, traté de sufrirlo y no pude. Hermano, porque es que cuando la palabra y el Espíritu Santo viene a una persona y nos toca, no hay forma de que quede en pie. Todo aquel que es tocado por el Espíritu Santo cae desplomado delante la presencia de Jesús. Alabado sea Dios. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El segundo es lo que más nos familiariza a los creyentes. La justicia. O sea, nos convence de justicia. Es decir, de que tenemos que contribuir más para que la justicia se promueva, se hable de ella, se practique y se lleve a cabo en la iglesia o dentro de la comunidad. Recuerde que nosotros, hermanos en la fe, podemos ser referentes para otros. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque lo que hacemos no somos nosotros, hermano, es el Espíritu de Dios. ¿Te ves cómo funciona el asunto? Eres un buen creyente, estás en la iglesia, eres una persona de oración, de ministerio, ha sido de mucha bendición en esa congregación. Ajá, ¿y usted cree que es usted? Es el Espíritu Santo que hace eso. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que nos convence que realmente estamos en lo cierto. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu de Dios es la verdad. Según lo que dice el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿lo ves? El Espíritu de verdad. Fíjense que no dice el Espíritu que habla verdad, sino el Espíritu de verdad. Es decir, que la verdad lo caracteriza en sí mismo. Pero ¿qué dice la Biblia de San Juan capítulo 14? Oh, Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vea que está diciendo que Él es la verdad. Y aquí dice que el Espíritu es la verdad. Pero si usted se va a Romanos capítulo 8, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces tendríamos que decir que cuando nos referimos al Espíritu Santo, también nos referimos a Cristo mismo, pero por medio del Espíritu de Dios. Eso es así gracias a que Dios se manifiesta en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está en el trono, Jesús está a su diestra y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Eso también lo podemos confirmar en 1 de Juan, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Alabado sea Dios. Así es que lo que no creen en la doctrina de la Trinidad, tomen nota ahí. Los que dicen que no, que eso no puede ser así porque Dios no es un Dios de tres cabezas. Los que le buscan la lógica a las cosas que tienen que interpretarse desde una perspectiva bíblica y por medio de la fe que ha sido puesta en nosotros. ¿A eso Dios le está hablando ahí? Claro, porque ustedes parece que saben más que el apóstol Juan. Ustedes tienen más revelación que él. No, varón, lo que pasa fue que ese versículo fue alterado. Oh, pues si ese versículo fue alterado, entonces la Biblia casi la alteraron entera. Porque usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, hermano, muchos versículos donde le habla de la existencia de un Dios verdadero, pero que se manifiesta en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado allá en Jordán, a través de Juan el Bautista, dice la Biblia que cuando Jesús subía del agua, ¿qué pasó? Oh, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Oh, y dice la Biblia que ahí mismo apareció el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se asentó sobre Jesús. Pero saque cuenta ahí, saque cuenta. El Padre está hablando allá en el trono, el Espíritu Santo viene sobre Jesús y Jesús ya está siendo bautizado y saliendo de las aguas ahí mismo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. El testimonio aquí se hace más impactante debido a la voz que aparece desde los cielos. Dios habla desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado. En otras palabras, los profetas hablaron de él, pero yo se lo estoy confirmando. Y obviamente los profetas eran dirigidos por Dios, pero en este caso, pues, la voz que vino del cielo como que tiene más garantía, como que tiene más firmeza.
Amén. O sea, no estamos denigrando la palabra de los profetas, sino que aquí es el mismo Padre que habla desde los cielos. Siempre usted me va a ver escuchando aquí que la mayoría de la gente que está engañada en la iglesia es por falta de la presencia del Espíritu de Dios, porque no hay nadie que esté en la iglesia que tenga el Espíritu Santo que sea engañado, hermano. Si usted se deja dirigir por él, ¿cómo Satanás lo va a engañar? Si dice que él es la verdad. Una de las características que identifica a un creyente que tiene el Espíritu Santo es que siempre habla verdad. Si está predicando, habla verdad. Si está comunicándose con los demás, habla verdad. Bueno, esto es así gracias a que es el Espíritu de Dios que lo está guiando. ¿Lo ve? ¿Ve cómo se marca la diferencia? Es decir, que cuando dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, implica que allí hay una ausencia de manera total de todo lo que tiene que ver con la mentira. Allí no hay mentira por ningún lado. Es la verdad absoluta revelada de parte de Dios para que todos los seres humanos se puedan percibir y prepararse para el encuentro con Dios. Es decir, la gente que se pierda, bueno, el Espíritu Santo hizo su trabajo. Pero ¿y cuántas veces he escuchado el mensaje en la iglesia? ¿Cuántas veces he escuchado el mensaje evangelístico a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram o de otras plataformas digitales que las personas utilizan para llevar el mensaje de Dios? Cada vez que te dan un tratado, que te paran en la esquina, que hablan contigo allá en el bus, en el metro, y te dicen que busques de Dios. ¿Quién está haciendo el trabajo ahí? Bueno, el Espíritu Santo, pero lo está haciendo a través del siervo que le escogió, que puso la palabra en él o en ella para que lleve el mensaje de salvación a esas vidas que están perdidas. ¿Es así? Pero no me vengan a decir a mí que el que se pierde es culpa del Espíritu Santo porque él es el encargado de convencer a la gente. Ajá, ¿y entonces qué usted cree? ¿Va a obligar a la gente que se convierta a Cristo? ¿Lo va a obligar? Eso es absurdo, hermano. ¿Cómo puede ser posible que una persona que tenga supuestamente el conocimiento de la palabra diga cosas como estas? Esto es inconcebible, hermano. Es más, se lo voy a poner de nuevo, míralo ahí. Y el Espíritu Santo convence de pecado. Te voy a decir más. Y el Espíritu añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Ok. Entonces, si yo estoy en una campaña y tú no vienes al llamado, tú no eres el culpable, porque aquí dice que quien convence es el Espíritu Santo. Y aquí dice que él es que añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Así que el que no se salvó, no por culpa tuya, es por culpa de que el que convence no lo convenció. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, a mantenernos firmes. Es el encargado de convencernos que en un momento determinado pudiéramos estar en un error. Porque él es el que convence y nos dice: varón, si tú no cambias, está feo. Si no te vuelve atrás y te arrepientes, hay problema. Pero no, la gente hace caso omiso y sigue como que nada está pasando. Y después viene el tablazo y entonces están gritando para que le den una oportunidad. No, hoy es el tiempo, hermano, de estar en pie, firme, lleno del Espíritu Santo, participando de las bendiciones espirituales que Dios ha prometido a través de las Escrituras. Aleluya. Eso es innegociable, hermano. Amén. Tenemos que cerrarle todas las puertas a ver por haber a Satanás para que él no pueda penetrar y robar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones.